Y vamos a iniciar con el análisis de 1 Corintios 7. En el capítulo anterior, en la parte 1, estuvimos viendo 14 versos donde se habló un poco sobre fornicación, matrimonio, y también hablamos un poco del celibato, tomando esta palabra como se conoce en el cristianismo, ¿no? Y lo que prácticamente se hace en la religión católica, ¿no? El tema del celibato con los sacerdotes. Y pues bueno, estuvimos hablando bastante de esto. Si es que no han visto el tema anterior, los invito a que lo vean si es que desean tal vez poder tomar el hilo, ¿no? de este primer análisis que hicimos. Entonces vamos a la segunda parte. Vamos a bajar a la segunda parte y vamos a hablar específicamente de circuncisión, esclavitud y virginidad, que son los temas que también va a estar hablando en este capítulo Pablo. Entonces ahí estoy compartiendo. 1 Corintios 7, parte 2. Y iniciamos con el verso 15. Para que entendamos un poquito, voy a leer antes de este verso, ¿ya? Voy a leer el verso 14. Perdón, sí me atrasé bastante. Déjenme dejar de compartir la pantalla amplia. Perdón un momentito, ¿ya? Ahí estamos, aquí en el verso 14. Ya, ahí para que me puedan entender, ¿no? Vimos que Pablo dice, porque el marido incrédulo es santificado por la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, tus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Hablando en este caso, Pablo haciendo una explicación, que si existe un matrimonio entre un creyente y un no creyente, ¿cómo se debería resolver esto si en caso causa una molestia? Y Pablo empieza a explicar, y él sugiere que no se separen si es que no hay ningún tropiezo, digamos, si es que no hay una molestia tanto en el esposo o la esposa incrédula, que no se separen. ¿Por qué? Porque al estar casados, al estar unidos, sus hijos van a ser santificados. Y explicamos todo esto que no tiene nada que ver con el contexto cristiano que se tiene de la palabra santificar. Santificar es apartar, es que nuestros hijos tomen o adopten la cultura de lo que nosotros estamos practicando, que sería de acuerdo a la Torá. Vamos a practicar las normas de la Torá, y si las normas de la Torá me dicen que no debo comer esto, que no debo celebrar estas fiestas que celebran el mundo, ya yo los estoy santificando, porque ellos se van a tener que adaptar a las reglas que se ponen en casa, sea que lo haga el esposo o la esposa. Entonces, eso es el contexto de santificar a nuestros hijos. Entonces, bien, continúa diciendo en el verso 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Yahweh. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno, como el Adón les repartió, y como Yahweh llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Y digamos que aquí estaría cerrando Pablo el tema de las parejas que son creyentes y no creyentes. Estaría cerrando con el verso 17. Entonces, aquí culmina Pablo con esta explicación diciendo que si hay una molestia, si pasó algo, aconteció algo en el matrimonio y el incrédulo decide separarse, que el creyente no está atado a esta persona a no hacerlo, ¿ya? No que se separe, más bien es lo que quiere Pablo, es lo que Pablo, digamos que Pablo está haciendo aquí una ordenanza para la congregación, porque al final del verso 17 dice, esto ordeno en todas las congregaciones. Esta es la ordenanza. Si es que tienes un esposo incrédulo o una esposa incrédula y esta decide separarse, pues bueno, tú no le pongas traba a la decisión que quiere tomar, sepárate. Y vemos que dice que habla específicamente del incrédulo, ¿no?
entendiendo claramente que en el contexto de la Torá el hombre es el que decide dar el divorcio, ¿no? Por eso habla del incrédulo. Pero da igual, porque está hablando de de las dos personas en este caso, no tanto del esposo o de la esposa. Entonces dice, ¿por qué? Porque no están sujetos a servidumbre. Y también dice, porque en paz nos llamó Yahweh. Es decir, que si esta persona con la que yo estoy unido no está de acuerdo con que yo esté guardando la Torah, con que yo esté sirviendo a Yahweh, porque esto no se trata simplemente de que lo veamos como algo religioso. Esto es un servicio. Realmente cuando vemos que la demanda que le hace el Eterno, Yahweh, nuestro Elohim, al faraón, es decir, de deja salir a mi pueblo para que ellos me sirvan. No les dice para que ellos me adoren religiosamente, sino para que ellos me sirvan. Esto es un servicio. Entonces, cuando hay un matrimonio, digamos, mixto entre un crédulo y un crédulo, va a haber este tipo de problemas en algún momento, sí, que es lo que está tratando de decir Pablo. Si no hay, perfecto, porque va a aprender tanto el esposo o la esposa. Pero si ya hay una molestia y decide el incrédulo separarse, entonces déjalo. ¿Por qué? Porque dice, no está sujeto a servidumbre, porque eso es lo que pasa en un matrimonio. Ya explicamos que un matrimonio es un contrato, un pacto que se hace entre dos personas. Y ese pacto conlleva derechos que tiene que cumplir cada uno, obligaciones. Entonces, nosotros debemos tomarlo en cuenta como una servidumbre. Ya la esposa es el esposo y el esposo también está obligado con la esposa. Entonces dice, no estamos obligados a servidumbre, sino que más bien el Eterno nos llamó a que tengamos paz. Y eso no quiere decir que no vamos a tener conflictos, no vamos a tener problemas dentro de un matrimonio de creyentes. Sí va a haber, siempre va a haber problemas. ¿Por qué? Porque somos personas de género distinto. Esto ya lo ha explicado bastante Manuel. Él ha hablado que siempre el esposo puede ver las cosas de una forma distinta como lo ve la esposa. Y siempre va a haber un choque digamos, de pensamientos en esa parte y va a haber conflictos en algún momento. Pero teniendo un mismo vínculo, en este caso que es el Eterno, va a haber una posibilidad de llegar a un acuerdo en algún momento. ¿Por qué? Porque servimos al mismo Elohim y para nosotros un matrimonio es un pacto para servir al Eterno, una familia que se une para el servicio al Eterno. Entonces, tenemos algo en común, que es el Eterno, y vamos a buscar siempre la forma de que ese pacto que hemos sellado en algún momento lo llevemos a cabo para el servicio del Eterno. Entonces, bien, dice, Pablo entonces da esta explicación y sugiere todo esto, pero al final vemos que dice que esto es lo que ordenan todas las congregaciones. Ya es una ordenanza que todas las congregaciones acogieron en su momento en Corinto, y nosotros podemos hacer lo mismo entendiendo las palabras de Pablo y entendiendo que son acuerdo a la Torá también. De acuerdo a la Torá, es lo que Pablo está enseñando. Podemos hacer lo mismo de esta misma forma. Podemos también sugerir a los hermanos si en algún momento se encuentran en esta situación, no se separen. Jamás vamos a proponer nunca que un matrimonio se separe, a menos que hayan problemas que realmente pongan en peligro, sea la vida del esposo o de la esposa, ya, para cuidar, en este caso, la vida de cada uno de las personas. Bien, verso 18 dice, fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar el mandamiento de Yahweh. Entonces vamos a entender un poco estas palabras de Pablo que en ocasiones desde el contexto cristiano han sido tomadas para enseñar acerca de que no hay que circuncidarse. No sé si algunos hermanos todavía tengan este pensamiento sobre la circuncisión desde el contexto cristiano, ya de que lo ven como algo malo, porque Pablo explica en Gálatas que si circuncida cae de la gracia y todo eso, ¿no? Debemos explicar claramente qué es lo que está hablando Pablo, ¿no?
y entendiendo el contexto de a quién está enviando esta carta. Estamos viendo una carta que está enviando a una congregación o a las congregaciones de Corinto, a una congregación que se ha formado fuera de Judea, fuera de los territorios de Judea. Por ende, ellos están sujetos a normas distintas, como actualmente lo estamos nosotros. Estamos en un país donde no se guardan aquí los mandamientos de la Torá, no se guarda la constitución del Eterno, en este caso, como siempre lo explicamos, sino que cada país tiene su propia constitución. Entonces, no podemos aplicar una constitución para unas personas que viven con una constitución distinta. Pero dentro de una congregación, como también hemos enseñado, que es lo que se conoce como una embajada, dentro de la embajada sí podemos operar con las normas de la Torá. Entonces, Pablo está hablando a una congregación que está fuera de Judea, que normalmente para los griegos, digamos así, que eran los de Corinto, pero tienen esta cultura helenística, para ellos no era algo normal la circuncisión. Para ellos incluso la circuncisión era algo abominable. Y recordamos en este caso lo que nos cuenta Primera de Macabeos, y conocemos todo lo que acontecía cuando Judea estaba bajo el imperio seleucida y todas las órdenes que se dieron, en este caso por Antíoco. Recordamos que incluso algunos judíos decidían revertir su circuncisión. ¿Por qué? Porque era normal, era cultural, digamos así, que los hombres se bañaran desnudos, que fueran al gimnasio desnudos. Entonces, ver a alguien circuncidado era abominable, era estéticamente, digamos así, era extraño. Y por eso es que muchos judíos, cayendo en estas tradiciones helenísticas, decidían revertir su circuncisión para cubrir su vergüenza, que era lo que ellos entendían. Ellos se sentían avergonzados por una circuncisión, entonces cubrían su vergüenza revirtiendo la circuncisión. Entonces, si nosotros entendemos esto, cómo era que pensaban los helenos, los que tenían esta cultura helena, vamos a poder entender qué es lo que está explicando Pablo cuando dice que el que llegó circuncidado, que es circuncidado. ¿Quiénes son los circuncidados? Los judíos. Los judíos o los que en algún momento hicieron prosélito al judaísmo. En este caso estamos viendo que al inicio de esta carta Pablo habla que iba a la sinagoga, o por lo menos, bueno, en Hechos de los Apóstoles vemos que él iba a la sinagoga, antes de llevar el mensaje a otro lado, iba a la sinagoga. Y en la sinagoga, obviamente, ellos guardaban y observaban la Torá como lo hacían en Judea, de la misma forma, como lo hacían en Judea, con las mismas tradiciones, con los mismos rituales. Y Pablo iba a enseñar acá, y los que escuchaban a Pablo, entonces, si entendían, si era el Eterno también, de que ellos entiendan la enseñanza de Pablo, de que ellos entiendan a quién estaba predicando, porque estaba predicando a Yeshua como el Mesías, entonces estos iban a ir también al camino que estaba llevando Pablo, que era lo que conocemos como el camino de los nazarenos. ¿Ya? Ellos se iban a hacer a los nazarenos. Y ellos iban a llegar como circuncidados. Entonces le dice, los que llegan circuncidados, quédense como está. Está muy bien. Pero ahora vemos que también dice, y los que llegan incircuncisos, quédense incircuncisos. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Entendamos claramente que está hablando de una congregación fuera de Judea nuevamente, ¿no? Y en estas congregaciones, por lo general, la mayoría salían de las sinagogas. Y los dirigentes de las sinagogas eran los que enseñaban, en este caso, a los nazarenos que tenían que circuncidarse como a ellos se los habían enseñado, que eran bajo las prácticas ritualistas, lo que se conocía como la circuncisión de Moisés. Entonces, estas prácticas no son prácticas de la Torá. En la Torá está la ordenanza de la circuncisión, pero es una ordenanza para Abraham y para toda su descendencia, en la cual también entramos cada uno de nosotros y llegamos a entender eso, ¿no? Entonces, como eran ellos
los dirigentes de las sinagogas quienes incitaban a los nuevos, que es lo que vemos que es el problema que ocurre en Hechos de los Apóstoles. Cuando vemos que Pablo sube a Jerusalén y se da el concilio de Hechos 15, vemos que el problema que se debate en este caso, en este concilio, es sobre la circuncisión. Y vemos que es lo mismo que Pablo está explicando en la carta de Gálatas. Está diciéndole que por qué han caído de la gracia, pero ¿por qué? Porque se han dejado circuncidar de maestros del judaísmo, del maestro que sí, podrían estar creyendo en Yeshua, pero se han dejado circuncidar de estos maestros que los están llevando a que nuevamente guarden las obras ritualistas del judaísmo de su tiempo, en este caso, del siglo I, lo cual no era la enseñanza de Pablo. Pablo no enseñaba lo que ellos enseñaban. Pablo no enseñaba que la circuncisión era para salvación. Por eso es que en el verso 19 dice, porque la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. ¿Por qué? Y él culmina de una forma magistral estas palabras diciendo, porque todo lo que nosotros debemos entender es que debemos guardar los mandamientos del Eterno. Es decir, que no porque yo me circuncide o no porque yo decide quedarme circunciso, quiere decir que yo voy a llegar al Eterno, que yo voy a cumplir lo que todos deseamos, que es alcanzar el nivel de Yeshua, que es tener un cuerpo ascendido. No, eso no me va a mí ni la circuncisión ni la incircuncisión, no me va a dar a mí la prioridad de poder alcanzar ese nivel si es que yo no guardo la Torá. Yo puedo ser una persona circuncidada, pero si yo vivo de una forma que la Torá me dice que yo no debo hacerlo, entonces yo no voy a esperar que porque esté circuncidado voy a alcanzar el nivel de un cuerpo transformado. Voy a llegar al reino. No puedo yo esperar eso si yo estoy viviendo de una forma como vive normalmente la gente del mundo, o como dice en las escrituras, los paganos. Si yo vivo como los paganos, yo no puedo esperar que una circuncisión me salve, porque para eso no es la circuncisión. La circuncisión es una señal que el Eterno dio a Abraham para toda su descendencia. Una señal de que ellos son parte de este pueblo con el cual hizo un pacto. Solo es una señal. No es para salvación como si vemos que enseñaba el judaísmo. Si nosotros vamos a la literatura, que me da un poco de pena no haber podido traer unos versos que yo siempre he presentado, que están en el Talmud, sobre la circuncisión. Ellos enseñan que la circuncisión te puede salvar, que la circuncisión, aunque tú vivas de una forma distinta a la Torá, la circuncisión, solo por tener la circuncisión, tú tienes asegurado el cielo, como ellos dicen. Y me da pena no haber podido traer los versos, porque se los hubiera presentado, pero prometo traerla en la próxima clase. Entonces, eso enseña el judaísmo actualmente, y entendemos que así lo enseñaba en los tiempos del primer siglo. Por eso es que Pablo dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Yahweh. Entonces, para que podamos entender bien estas palabras de Pablo y no sigamos con ese mismo pensamiento del cual venimos, ¿no? Del cristianismo, creyendo que Pablo está enseñando en contra de la circuncisión, o que Pablo está enseñando que es normal que te quedas incircunciso. ¿Y por qué no va a ser normal si tú te quieres quedar incircunciso? ¿Por qué? Porque parte de los mandamientos del Eterno es la circuncisión, y en algún momento tú lo vas a entender. ¿Por qué? Porque la Torah dice que si tú no estás circuncidado, tú no puedes celebrar el Pesaj. Cuando tú entiendes el honor que es participar del día de Pesaj, tú vas a entender que tienes que circuncidar. Y tú vas a cumplir con el mandato del Eterno, vas a cumplir con los mandamientos de Yahweh. Entonces, es algo, digamos, que va a acontecer en su momento. Pero Pablo no está incitando que hay que circuncidar a alguien apenas va llegando, como si enseñaban el judaísmo. Y es a lo que Pablo está tratando digamos, de hacerle un combate, digamos, a estos maestros que enseñaban esto y que perturbaban a los nuevos. Ahora, hay algo ahí que yo les quería mencionar sobre esta palabra que yo les marqué ahí, les subrayé,
que dice quédese incircunciso. Ahí ustedes pueden ver aquí en el cuadro amarillo. En griego dice me epispasto. Dice literalmente, se puede traducir de la manera que está ahí escrito. Ser tirado hacia atrás, pero en contexto médico grecorromano se refiere a la práctica de revertir la circuncisión. Ya, entonces cuando dice Pablo, fue llamado alguno siendo circunciso, la traducción de Reina Valera dice que es el circunciso, pero no es eso lo que dice una traducción correcta. La traducción correcta sería no revierta su circuncisión, porque era común esta práctica en el primer siglo por todo el contexto cultural del helenismo. Entonces Pablo no está diciendo que es el circunciso, está diciendo no revierta su circuncisión, no la revierta, porque era la práctica que ellos hacían. Entonces ahí ustedes pueden hacer esa corrección. Cuando dice, fue llamado alguno siendo circunciso, lo que debería seguir a continuación es no revierta su circuncisión. Ajá, no tire para atrás su circuncisión. Bien, ahora dice, fue llamado alguno siendo incircunciso, también esta palabra ahí le subrayé, que es lo que ustedes pueden leer aquí en griego, que dice acrobusia. En plural dice. Podría referirse a los incircuncisos, si lo decimos en plural, ¿no? Los incircuncisos, como grupo étnico. También se lo puede entender como un grupo religioso, ¿ya? Dice, y en singular al prepucio como símbolo de impureza o separación del pacto. ¿Qué es lo que quiero explicar con esto? Algo que siempre hemos explicado cuando estamos enseñando sobre la carta de Gálatas, de los Romanos, que también habla Pablo de este tema, ¿no? En Romanos 2. Ahí Pablo, cuando vamos al griego, vemos que Pablo habla de los circuncisos no como aperitome, sino como acrobusia. Pero digamos, si queremos nosotros hacer una traducción del griego, lo más correcto sería aperitome. Aperitome para decir incircunciso y no acrobusia. ¿Por qué usa en este caso Pablo el término acrobusia? O los copistas que llevaron el texto del hebreo al griego utilizan el término acrobusia porque acrobusia es un término que ellos entendían como alguien que había sido separado del pacto, que es lo que yo les puse aquí abajo, ¿no? Alguien que en algún momento, su generación, tuvo que haber estado en pacto, tuvo que haber sido un peritomé, pero en algún momento fue separado del pacto. Pero ya no utilizan el término aperitome, porque aperitome es un término que se utiliza con digamos, las naciones, los que no tienen pacto, sino que utiliza el término acrobusia, que es el término que mejor se da para llamar a alguien que en algún momento tuvo un pacto, que sus padres estuvieron en pacto, pero fueron separados del pacto porque dejaron de practicarlo. Pudieron incluso haber revertido su constitución. Entonces, por eso utiliza el término acrobusia y no el término aperitón. Entonces, sí quería hacer esta explicación, porque en algún momento también, cuando estemos analizando Hechos de los Apóstoles o las cartas de Pablo, también vamos a tener que tocar este tema sobre la palabra acrobusia. Entonces, bien, ahí también yo puse aquí abajo, ¿no? Que es el término aperitome, lo que está aquí en griego, dice que equivale al griego arel, usado para designar al no circuncidado, a alguien que no ha sido circuncidado. Entonces, entendiendo esto, pues vamos a pasar al verso 20. Bien, primero vamos a presentar lo que vemos en el interlineal. En el interlineal de Tischendorf, ahí vemos el verso 18, que dice, fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Ahora, ustedes pueden ver aquí, dice, aquí en griego, cuando dice, fue llamado alguno siendo circunciso, ¿qué dice aquí? No esté estirando, que es lo que yo les expliqué. Que la traducción de Reina Valera dice que es circunciso, pero no dice eso.
En el griego dice, no revierta su circuncisión, porque era la práctica común que ellos tenían en el siglo I, de revertir su circuncisión. Y lo mismo podemos ver en este comentario, ¿no? En este comentario dice, los judíos helenizantes en la época de los sacerdotes Menelaos, que es lo que podemos leer en Primera de Macabeos 1, y también testifica Flavio Josefo en Antigüedades Judías 12. Dice, habían descubierto un proceso para abordar la apariencia de la circuncisión. A estas personas se le conocían como masoshim. Pablo no permite que se adopte este procedimiento. En la rebelión de Bar Kokhba, muchos borraron la señal de la circuncisión y posteriormente, con gran peligro para sí mismos, fueron recircuncidados. Entonces, esto es lo que Pablo dice, ¿no? Cuando traduce Reina Valera, que ese circunciso, Pablo dice en griego, o lo que estamos leyendo en griego, no revierta su circuncisión, que era la práctica que se hacía en el siglo I. Y aquí yo les puse aquí abajito, digamos que lo que dice en el griego, en el Códice Sinaítico, y lo que podríamos leer en su traducción, ¿no? Dice, fue llamado alguno estando circuncidado, procure no cubrir su circuncisión. Fue llamado alguno estando incircunciso, no se circuncide. Eso dice en el Códice Sinaítico. Ahora sí, vamos al verso 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él quédese. ¿Por qué? Porque va a ir aprendiendo poco a poco. Si está circuncidado, va a ir aprendiendo el camino de los nazarenos. Si no está circuncidado, va a ir aprendiendo que en algún momento le va a tocar circuncidarse si quiere celebrar las festividades como Pesach o las festividades del octavo día, etc. Verso 21. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Recordemos que en el primer siglo donde se escribe esta carta, era común la esclavitud, pero en el Imperio Romano era tan común la esclavitud, digamos, de una forma muy bárbara, a tal punto que incluso los hombres que eran esclavos eran también tomados por sus amos de una forma sexual, como si se hiciera con una mujer. El tema es bastante fuerte, digamos así, el tema de la esclavitud. Pero estamos viendo que están llegando también a esta congregación personas que podrían estar pasando por algo igual, ser esclavos de un romano, o en este caso alguien que está siendo siervo de algún hermano también. Entonces, lo que está sugiriendo Pablo no es una rebelión, está sugiriendo que si está en un estado de esclavitud, está sometido bajo el poder de alguien, quédese como está. En algún momento, pues, te darán la oportunidad de que tenga libertad también, porque el Eterno es justo también en todo esto. Ya, pero dice, si puedes hacerte libre, procúralo, porque si existía una forma legal de hacerte libre. A través de un pago se podría buscar la libertad. Un estatus mayor a lo que es esclavitud, que es un liberto. ¿Ya? El liberto era alguien que no era totalmente libre, pero ya no era considerado un esclavo y ya podría gozar de ciertos derechos, digamos así. Entonces, bien, dice, pero si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en Yahweh fue llamado siendo esclavo, liberto es en Yahweh. Está utilizando el mismo vocablo del siglo I, ¿no? Cómo era la forma jurídica de Roma en su tiempo, ¿no? Del Imperio Romano. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Mashiach. ¿Ya? Y esto siempre lo hemos explicado, que cuando el Eterno dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva, el servicio es algo que también se puede entender como una esclavitud. No una esclavitud de la forma como nosotros lo podríamos estudiar o conocer que se hacía en el siglo I, como lo hacían los imperios, sino una esclavitud distinta en el sentido de que estamos obligados a servir
a nuestro rey, porque eso es lo que debemos entender. La norma que conocemos nosotros como la Torá, una norma legal para un pueblo, es un pueblo que está bajo un gobierno que entendemos como monárquico. Hay un rey y todos somos servidores de ese rey, todos. Y obviamente pues nosotros tenemos leyes que nos dan privilegios, ¿no? Entonces, no debemos entender la esclavitud hacia el Eterno como algo malo, digamos así, o como algo duro, según cómo vivían los imperios en su tiempo, sino como un beneficio que vamos a tener, porque somos un pueblo que ha decidido tener un pacto con un rey supremo y él va a dar ciertos privilegios a ese pueblo si cumple ese pacto. Entonces dice, fue llamado siendo libre, esclavo es del Mashiach. Por precio fueron comprados, no se hagan esclavos del hombre. Si ya eres libre, ¿por qué te vas a hacer esclavo de un hombre? Eso es lo que está diciendo Pablo. No se hagan esclavos de hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Elohim. Todo lo demás se va a ir, digamos, poco a poco arreglando si hay algo que arreglar, y poco a poco se van a dar las cosas para bien. Es lo que también enseña Yeshua, ¿no? Dice, busquen primero el reino de Yahweh y su justicia y lo demás será añadido. Verso 25, en cuanto a las vírgenes, y aquí ya va a hablar de las vírgenes, no tengo mandamiento de Yahweh, mas doy mi parecer, dice Pablo, como quien ha alcanzado misericordia de Yahweh para ser fiel. El Eterno me ha dotado, digamos, de conocimiento y yo voy a dar unas recomendaciones. Es lo que está explicando Pablo. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a una mujer, no procures soltarte o no procures divorciarte. Estás libre de mujer, no busques esposa. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, tampoco peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo se las quisiera evitar. Y esto es lo que en algún momento hemos escuchado al hermano Marce, que dice, si yo hubiera leído a Pablo cuando era joven, me hubiera casado, porque le ha tocado vivir la aflicción de la carne. Es la recomendación que hace Pablo. Si estás soltero, quédate como estás. Si estás casado, pues quédate como estás. No te divorcies. ¿Por qué? Porque vas a tener tiempo para servir al Eterno, porque no va a haber algo más que te ocupe. Y es lo que va a explicar Pablo más adelante. Voy a volver a leer el verso 28. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo se las quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, el tiempo se ha acortado. De ahora en adelante, los que tienen esposas vivan como si no la tuvieran. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyeren. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieran sin congoja, perdón. El soltero tiene cuidado de las cosas del Adón, de cómo agradar a Yahweh, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a sus mujeres. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas de Yahweh para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y es lo que Pablo quiere expresar, ¿no? Sobre los vírgenes o las vírgenes. O en este caso podríamos decir sobre los hombres solteros o las doncellas. ¿Por qué? Dice que si nosotros no tenemos un compromiso con alguien, porque ya entendemos que el matrimonio es un compromiso, vamos a tener tiempo para servir al Eterno, nada nos va a impedir, pero si estamos comprometidos, vamos a tener ahora que atender a nuestros esposos o esposas y aparte vamos a tener que también
estar pendiente al servicio del Eterno. Pero no se van a hacer las cosas como tal vez quisieran, porque no vamos a disponer del mismo tiempo, no vamos a disponer de la misma entrega como quisiéramos hacerlo si estuviéramos solteros. Entonces, por eso dice, si es que están solteros, quédense como están. Si se han divorciado también, es lo que también entenderíamos si alguien está soltero, quédese como está, procure no casarse, para que pueda agradar completamente al Eterno. Esto lo digo para el provecho de ustedes, no para tenderles lazo, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento se acerquen a Yahweh. Entonces, esta es una recomendación de Pablo. Recordemos que dice al principio, no tengo mandamiento de Yahweh, no tengo mandamiento del Eterno, pero yo voy a decir qué es lo que yo pienso sobre las doncellas o sobre los solteros. Entonces empieza a dar todo esta cátedra de que el soltero tiene tiempo para el Eterno, así mismo la doncella soltera tiene tiempo para el Eterno, pero casados van a tener que dividir su tiempo y es muy probable que incluso no tenga el mismo tiempo para servir al Eterno, porque ahí también tiene la obligación de cumplir con su esposo o con su esposa. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Recordemos que el padre en el siglo I, y para alguien que está dentro del contexto de la Torá, el padre es el que tiene la autoridad sobre el hijo y asimismo sobre las hijas. Entonces, no es como actualmente vemos que la hija va a estudiar y regresa diciendo que tiene un novio, o papá te voy a presentar un novio. No, era el papá el que, si él veía a un hombre apropiado para su hija, él tomaba la iniciativa de hablar con los padres de ese muchacho, o viceversa, si el muchacho se había enamorado de la doncella, los padres hablaban y acordaban un trato de una unión matrimonial entre ellos. Entonces, no es que la hija podía tomar este tipo de decisiones, por eso es que este es un mandamiento para el padre, digamos así. Le está diciendo, pero si alguno piensa que es impropio para su hija, virgen, que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Y aquí también le da digamos que una exaltación al que no lo hace, ¿no? Dice, si no lo hace, pues es mejor. Si la mantiene soltera, pues ella va a ser para el servicio del Eterno. La mujer casada está ligada por la ley, por la Torá, mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en Yahweh. Es decir, con tal que sea alguien del mismo camino, un creyente. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedara así. Y pienso que también yo tengo el espíritu de Elohim. Entonces, vemos que es una buena recomendación que hace Pablo para la congregación de Corinto en cuanto a las doncellas, a las vírgenes o a los hombres solteros, ¿no? Dando a conocer que lo primordial que nosotros debemos entender es el servicio. Y parte de las recomendaciones que hace, dice que si alguien está casado, haga de cuenta que no está, cuando tiene que ver con el servicio. ¿Ya? Y eso es importante que también entendamos. Los casados, cuando realmente disponemos nuestro corazón al servicio del Eterno, no va a haber nada que nos detenga, digamos, en hacer una labor para el Eterno. Porque tanto nosotros, si tenemos la disposición, el corazón para hacer el servicio del Eterno, a la hora que toque hacer el servicio del Eterno y lo que hay que hacer,
nuestras esposas no van a impedir. Siempre nuestras esposas van a estar, digamos, a disposición de que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer. Y esta es la recomendación que hace Pablo, que todos vivan de esta manera, los que están casados, que todos tengan la misma disposición al servicio y que ni el esposo ni la esposa sea un impedimento para que podamos servir al Eterno enteramente, como si no estuviéramos casados. Son muy sabias las palabras de Pablo, al final dice, es lo que yo recomiendo porque yo también pienso que tengo el Espíritu. Está siendo bastante humilde en este sentido de decir, ¿no? Pienso yo que tengo el Espíritu y por eso pues nos estoy dando este tipo de recomendación. Bien, hermanos, aquí hemos llegado al final de este análisis